Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Esto es Voces del Sumaj Kawsay, una producción de FM Pachacuti y Cultural Survival. Durante muchos años nos enseñaron que los argentinos descendíamos de los barcos. Los pueblos indígenas fuimos invisibilizados, negados, discriminados, estigmatizados. Pero aquí estamos y hacemos nuestra propia comunicación. Soplan los vientos puneños, suenan los truenos del verano, cae la lluvia que regará nuestra Pachamama y en el aire las voces del pueblo Colla. Frecuencia originaria 89.9, Pachacuti. Radio Pachacuti fue la primera radio indígena de Argentina en recibir autorización para emitir en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual del año 2009. Che, dejemos de lado ya, salgamos de lo común, escuchemos Pachacuti 89.9. Comenzó a transmitir en 2011, pero el proyecto se empezó a gestar mucho tiempo antes. Es parte de la larga historia del pueblo Colla, de las comunidades que llevamos siglos en este territorio que hoy se conoce como la Puna Jujeña. Primero habíamos hecho el blog de Pueblo Colla, que bueno, ese era un espacio virtual para subir noticias, digamos. Y después, bueno, el equipo de comunicación andina, ya éramos un grupo, digamos, de personas que no solamente hacíamos noticias, sino, bueno, trabajamos en esto de las capacitaciones, producción de contenidos, hasta que después se fundó la Urdiembre. El desafío era poner nuestras voces al aire, decir que seguimos existiendo, que tenemos una historia, que tenemos una proyección política. Pachacuti significa el tiempo de volver a ser nosotros mismos. Ese tiempo, digamos, donde volvemos a resurgir, volvemos a retomar muchas de nuestras cosas para poder inclusive armarles propuestas a la sociedad o al Estado. La emisora está al servicio de la comunidad y de sus luchas territoriales, pero sobre todo al servicio de la vida, de una vida buena en nuestros propios términos, del buen vivir, lo que en lengua quechua llamamos Sumaj Kawsay. Pachacuti llegó a ser un medio de comunicación que era como decir la posibilidad de escucharnos nosotros mismos, de hablar nosotros mismos. Desde Pachacuti 89.9, la primer radio indígena en Aurapampa, territorio del pueblo Colla, saludamos a las demás radios hermanas. Nuestra Puna es un territorio inmenso, ubicado a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Es un paisaje árido y ventoso, de caminos difíciles y distancias largas. En este lugar, donde muchas veces no llega la señal de los celulares, la radio cumple una función clave. Permite que las comunidades nos organicemos en múltiples sentidos, tanto en la vida diaria como a nivel político. Uno de los desafíos que nos poníamos como una radio en Aurapampa, sino poder encontrarnos con otros medios que ya están trabajando en la misma, en otros territorios. Así que eso ha sido el marco para poder ir encontrándonos y aunando algunos criterios, dando formación también, formando parte de este trabajo importante que hemos decidido incluir como una herramienta más como una herramienta política de lucha que tienen los pueblos para construir esta causa. Nuestro principal objetivo es recuperar la palabra y tender un puente con el resto de la sociedad. Podemos más que nada buscar, ¿no?, ese patrimonio natural que uno mismo tiene y obviamente cuidarlo. A través de la radio siempre buscamos también eso, que cada persona se sienta que es parte de donde vive y que tiene que respetar más que nada a la madre Pachamama. FM Pachacuti es mucho más que un medio de comunicación. Conecta familias, acompaña luchas, convoca asambleas y articula a nuestras comunidades.
Nos permite encontrarnos con nuestra identidad y defenderla. Nos recuerda que los pueblos indígenas estamos vivos y que tenemos una propuesta para el resto de la sociedad. En La Puna tenemos prácticamente la totalidad, digamos, de la gente que es descendiente de pueblo indígena, pero con todo este proceso educacional que hemos tenido en los últimos siglos, prácticamente la gente ha llegado a desconocer su origen. Entonces una de las cuestiones, los objetivos tiene que ver con eso, de reivindicar esa parte de la historia para que nuestra gente hoy actual y los que vienen tengan esa conciencia de su origen, no solo étnico, sino también histórico, cultural. Nuestra radio es un proyecto colectivo construido con años de trabajo y perseverancia. En este proceso hubo personas que dejaron una huella profunda. Una de ellas fue nuestro hermano Armando Quispe. Bueno, mi nombre es Armando Quispe Maita, soy comunicador del pueblo Colla, soy parte de una comunidad, en este caso la comunidad de Queta. Armando fue mucho más que un comunicador. Su vida estuvo atravesada por la organización, la lucha y la defensa de las comunidades indígenas. Su camino estuvo marcado por la búsqueda de recuperar la identidad Colla. Mi nombre es Terina López, soy la hermana de mi hermano Armando Quispe, que se fue. Él nos sabía contar, siempre valorizar los territorios, las tierras, recordarnos que valoricemos nuestras tierras. Lo que me recalcaba siempre era el tema de la identidad, que sepan de nosotros, hacernos valer como personas, reivindicarnos. Recuerdo que por el 2000 fuimos a verle al abuelo Narciso en Queta. Y entonces en eso ya medio tardecito se acerca alguien, era un joven, pero no dice nada. Y por ahí como era Armando, ¿no? Así medio serio, de lejos, así como que cuestionándote o estudiándote un poco, y así nos veía. Ahí nos sacamos una foto, estuvimos con la huipala, todo. Y él nos acercó. Y después ya al tiempito ya le veo también en el segundo malón, ya con su poncho. Y entonces ahí él empieza a observar y después ya lo más conocido, ¿no? Que empieza ya a estar en varios lados, con la cuestión de los medios, en la cuestión política. Siempre buscando tender puentes entre generaciones, entre la universidad y las comunidades, entre las tradiciones y una propuesta de futuro. Era un gran compañero y un referente de la lucha. Mi nombre es Virginia Gareca, soy estudiante de la carrera de Historia en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy y fui compañera en el cursado, en acciones, actividades y proyectos de Armando Quispe, del Chasqui, como se autodenominaba él. Desde el inicio él estuvo activo y le dio una dinámica también interesante a la asamblea. Teníamos un objetivo en común que era poder construir los discursos históricos desde una perspectiva situada en la periferia, desde otras voces que habían sido invisibilizadas. Nos conocimos ahí tratando de contar otra historia. La economía se basaba básicamente en el trueque. Pero ¿cuál era el problema? Que los terratenientes exigían que les paguen en moneda. Recordemos que nuestras comunidades han luchado y han tenido protagonismo impresionante durante las guerras de la independencia, que van desde 1810 hasta 1825. El Chasqui fue parte de las movilizaciones que marcaron la historia reciente de los pueblos indígenas en Jujuy. Participó en el segundo Malón de la Paz, que en 2006 partió desde Abrapampa, el corazón de la Puna jujeña, y recorrió la quebrada de Humahuaca hasta llegar a Purmamarca, para exigir la restitución de nuestras tierras ancestrales. Una persona muy luchadora, muy valiente, de muy buenas raíces y bueno, compartía lo que tenía dentro, los valores. Se agarraba el megáfono y empezaba a convocar a todos. Él siempre sacaba a la gente adelante, él siempre estaba allí, él no se quedaba.
Y eso ve cuando había una represión, que no habían reprimido, todo él estaba ahí adelante. Años después, también estuvo en la primera línea de la lucha contra la reforma de la Constitución provincial y fue parte del Tercer Malón de la Paz, que marchó desde La Puna hasta la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo está? Estamos, acá en Purmamarca, seguramente ya has visto las novedades. Estamos acá en el corte a esta altura de la noche, creo que son como las 10 de la noche. Estamos firmes, estamos firmes. La gente está en la ruta, están firmes y el corte se mantiene. Hicieron retroceder a infantería del lado sur, así que están firme el corte y bien dispersado. Está buenísimo esto, pero hace muchísimo frío acá, muchísimo frío. Pero bueno, estamos aguantando. Nos encontramos en el Tercer Malón. Yo ya era integrante del consejo. Armando ha sido muchos años integrante del consejo de comunidades. Ha trabajado con el consejo de comunidades, era comunicador social. El consejo es una organización que articula a más de 20 comunidades collas en la zona norte del departamento de Cochinoca. Durante años, Armando tuvo un rol destacado en la organización de este consejo, una articulación clave para nuestro hacer político. Era muy, no sé si didacta, pero le gustaba escribir, le gustaba opinar, le gustaba decir sus cosas y lo hacía de una forma innata de él, o sea, le salía así natural y tenía ese valor de decírselo a cualquiera, o sea, eso me gustaba de él. Él se paraba y lo decía. Declaración de la Asamblea Soberana del Tercer Malón de la Paz. En el cruce de Purmamarca en el día de la fecha, reunidos en Asamblea Soberana como comunidades y pueblos preexistentes, acordamos lo siguiente: mantener las manifestaciones pacíficas en las rutas, en ejercicio del derecho a la protesta y persistir hasta que se anule la reforma. Dar continuidad al Tercer Malón de la Paz con una caminata hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Congreso de la Nación. Basta de criminalización de la protesta, libertad a los detenidos por defender los derechos, sobreseimiento de todas las causas, indemnización para las personas heridas. Arriba los derechos, anulación de la reforma. Cruce de Purmamarca, 16 del 7 del 2023. Armando tenía un arraigo profundo con su tierra, con sus costumbres y sus tradiciones. También lo que recuerdo de él, que amaba su cultura, cantar, le gustaba jugar en las señaladas, compartimos un par de veces eso, señaladas, coplas, erque, caja. En mi familia acostumbrábamos a hacer la tradicional señalada o marqueada, como le decimos a las vacas. Compartimos bastantes señaladas, marqueadas en encuentros cercanos. La señalada es una de las ceremonias más importantes de nuestras comunidades. Es el momento en que se marcan los animales nacidos durante el año para identificar a qué familia pertenecen. Es un ritual ancestral en el que se enfloran las llamas, se las adorna con colores y se agradece a la Pachamama por la vida que vuelve a nacer. Yo lo conocía desde antes, desde chiquito, cuando él andaba, había una feria acá de la llama que hacían, y él salió con su llamita tirada y tenía su sombrerito, así un sombrerito, como le decimos nosotros, le llamamos sombrerito, colita tenía, y era él, le gustaba cantar, ¿ves? Cantaba de chiquito, ya cantaba. Y tenía sus coplas que él hacía, parece, y cantaba bien bonito y era chiquito. Mi padre hacía un telero, mi madre una hilandería. Mi padre hacía un telero, mi madre una hilandería. ¿Cómo no he de salir yo semejante porquería? ¿Cómo no he de salir yo semejante porquería? Jalialia. Causachun. Bien, che. En los cantos, en los carnavales, ahí es donde compartimos mucho, digamos, en la señalada. Y aprendí a tocar el quincho viéndole.
El erque o erquencho es uno de los sonidos más profundos de nuestra puna. Es un instrumento ancestral de viento que se toca en celebraciones y en ceremonias. Homenaje a la Pachamama. Pachamama, somos sol, somos tierra, somos aire y somos agua, elementos que generan vida. Sin ellos no existimos. Muy, muy lindo era compartir con él. Salíamos en muchas señaladas, más años antes cuando recién empezábamos a conocerse, porque nosotros nos conocíamos a través del MCP y éramos un grupito que salíamos siempre. Y sabía muchas cosas, ¿no? Donde nosotros por ahí nos quedamos ahí cuando hacíamos reuniones del MCP, les preguntábamos a él, y era un tipo que te sabía responder, sabía mucho, y pero él nunca se quedaba. Él era el vocista que llevaba hacia la gente, ¿no? Armando fue el primer candidato indígena de la historia en postularse a gobernador de la provincia de Jujuy. Lo hizo como parte del MCP, el Movimiento Comunitario Pluricultural, una organización política surgida de comunidades collas, quechuas, atacamas, que busca garantizar el buen vivir y transformar el Estado en plurinacional. Su candidatura se resolvió por medio de asambleas en las que cientos de hermanos le dieron su respaldo. Mi nombre es Yaguar Malcu, estoy al frente del Movimiento Comunitario Pluricultural, ahora en Abrapampa saliendo de una asamblea. Hoy hicimos justamente un homenaje al hermano Armando Quispe, que nos dejó físicamente, pero obviamente siempre nos está acompañando desde lo espiritual, desde su mensaje de lucha que nos dejó. Creo que eso ha sido lo más fuerte que ha marcado los procesos de nuestro MCP y los procesos de muchas comunidades. Mostrar que la lucha se hace tanto defendiendo el territorio, como también en la expresión por medio de los medios de comunicación, denunciando la violación de nuestros derechos. El chasqui más veloz de la puna fue nuestro hermano Armando, así que bueno, nuestro homenaje que hoy fue quizás sintético, pero con muy sentido. Dejar recordarlo a él y recordarlo siempre. Saludar a Armando Quispe, hermano cofundador del Movimiento Comunitario Pluricultural y también uno de los hermanos impulsores del Tercer Malón de la Paz. Aquí ahora en asamblea en Abrapampa, reivindicar, reconocer como mártir y también quien nos ha dejado un legado de lucha, de defensa de los derechos del territorio, y para que realmente la canción de 5 siglos no sea un eslogan, sino una realidad, y para que seamos gobierno obedeciendo al pueblo. ¡Jayaya! 5 siglos resistiendo, 5 siglos de coraje, manteniendo siempre esencia. Es tu esencia y es Sevilla y está dentro nuestro por siempre. Es tu esencia y es Sevilla y está dentro nuestro por siempre. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Estamos compartiendo Uniendo Pueblos, un espacio radial para conocer la realidad de los pueblos originarios hermanos, con la conducción de Armando Quispe, el chasqui del pueblo Colla. Y sí, el programa yo lo escuchaba siempre, todos los programas que hacía él, y que era muy divertido. Él nunca estaba triste, él nunca no estaba enojado, siempre estaba sonriendo, siempre sabía estar, era hablador, siempre estaba adelante, él nunca estaba caído, él siempre, aunque capaz que estaba mal, pero él siempre demostraba que estaba bien. Así que todo eso, ¿ves? Y me gustaba mucho, como él era el abierto para todo. Creo que él no hacía decepción a nadie, él era para todos. Su valentía, eso creo que lo aprendí. Y el ánimo que él te daba, ¿no? Y decís, no, si podemos, y tenemos que seguir luchando, y si podemos, y eso es un gran aprendizaje. Piel de barro, cabello largo, negro y retinto, de gran porte. Así era nuestro hermano. Siempre vamos a recordarlo por su sonrisa amplia, blanquita y generosa,
A pesar de las tristezas, de los malos ratos, siempre tenía para ofrecer esa sonrisa y convidarnos a reír también, y por qué no, para celebrar que seguimos vivos. Nuestro hermano Armando Quispe Maita ya no está físicamente, pero su voz sigue presente, en el viento que recorre la puna y en la tierra que guarda la memoria de nuestros ancestros. Lo recordamos en cada transmisión de la radio, en cada asamblea, en cada lucha por el territorio, porque lo que él sembró sigue creciendo, y hoy más que nunca seguimos caminando. Jayaya al pueblo plurinacional de Jujuy. Cruzando ríos, montañas, lejos de mi pueblo, qué bellos recuerdos los llevo en mí. Yo nunca te olvidaré, un día regresaré, aymaras, quechuas juntos para siempre. Yo nunca te olvidaré, un día regresaré, aymaras, quechuas juntos para siempre. Levante huipalas del Tahuantinsuyo, levante huipalas del Tahuantinsuyo. Esto es Voces del Sumaj Kawsay, una producción de FM Pachacuti y Cultural Survival. Agradecemos especialmente a Ruth Alonso, Pacharruna y Aucán Folklore por cedernos el uso de su música. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.